Rosso. Hola Tano, saludos desde Mendoza. Como siempre veo tus videos. Gracias Cecilia por estar. Estoy mandando paquetes en forma grande para allá. Espero los estés recibiendo y bueno, haya lugar. Si no, tíralos para el otro lado. Hola, ¿cómo estás, Tano? Recién me prendo. Fernando Azame, querido. Diego, andá a Skill. Al menos van a conseguir repuestos el futuro. Está perfecto lo que comenta el amigo Miguel. Benja Gamer nos dice hola. Saludos desde Misiones. Saludos para Misiones. Ese maletín que tenés ahí atrás, Tano, ¿es para ir adelantando nuevo video de abriendo cajas? No, acá era el antiguo altar de las herramientas que estuvo bastante cargado la temporada pasada. Ahora estoy armando otro altar en un pequeño reducto de mi habitación que fue creado, pensado, construido en su momento como vestidor. Comprenderán y sabrán que yo lo que es ropa con una simple cómoda ya tengo todo y más de lo necesario. Eh, Así que ahí decidí hacer el altar de las herramientas, poner una especie de escritorio y estoy viendo que ya me estoy atrasando en eso, pero bueno, va a estar ahí el lugar como para hacer las charlitas, si algún, cuando ya llega el invierno, llamémosle más crudo, uno ya está en su casa, tranquilo, cómodo, con las unidades que quiere mostrar, hablar y demás. Sin, obviamente, descuidar los videos desde el taller, que la esencia y el nombre es del canal Siciliano en su taller. Mi taller es mi lugar en el mundo, pero me ha pasado que de estar tanto tiempo en el taller he estado muy poco tiempo en mi casa. Entonces, bueno, estoy tratando de armar un nuevo altar. Acá era el antiguo altar y bueno, saqué algunas unidades y las armé en el nuevo altar. Tano, deberías hacer la toma de contacto con la Bremen 8127. Debería, pero no tengo ganas de darle de comer a cierto... Bueno, vos sabés mejor que nadie, Gregorio, ¿qué te voy a andar diciendo? Fabián Urreta. Hola, Tano. La pico francesa tiene buena apertura y se la ve sólida, pero no es para hacer fuerza excesiva. Sí, tuve la misma percepción al tenerla en la mano. Es una herramienta cheta de un segmento de calidad bueno, pero quizás no para soportar un torque en 50 milímetros. No les estoy diciendo nada que no se sepa, ni nada a lo que yo no sea fiel en mis ideas. Está buena para apretar bridas, donde por ahí se necesita buena apertura, como a mí me gusta, y no necesita demasiada impresión de torque. Así que bueno, es una linda opción, no deja de ser una linda opción. De hecho, creo que las originales están orientadas a un, llamémosle, uso en plomería, pero un uso más en sanitarios, o sea, donde no se necesita tanto el torque que pueda desarrollar la herramienta o que se pueda imprimir en la herramienta, sino más bien que el apoyo sea plano, no zafe, no marque, no lastime piezas de por ahí cierto nivel de engriferías donde por ahí no está bueno que se vean los dientes de una herramienta, ¿no? Facundo Faraone, bienvenido Facundo Faraone, espero que estés bien y gracias por estar siempre. Hola Tano, qué bueno que haces un vivo y feriado. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo, tranquilo. La verdad que cansado, cansado. Esta semana he instalado 4 termos, dos colgantes grandes y 2 colgantes chiquitos. Los 2 chiquitos por distintas razones han dado una batalla terrible. Pero bueno,
Ya haremos el contenido de, o mostraré el contenido de